Muy bien. Eh, el título de la lección 2. Ya entramos de lleno al tema de nuestro estudio bíblico. Yo les compartí a ustedes las notas y ustedes pueden tenerlas allí a mano e ir guiándose con esas notas que yo les he dado de la lección de esta tarde, en esta ocasión. Perspectiva distorsionada acerca del cristianismo. Tomen nota, este es el tema de la lección de hoy. Perspectiva distorsionada acerca del cristianismo. En esta lección 2, el autor comienza con una anécdota, una historia, donde la mamá conversa con su hija, ambas son cristianas, y la mamá le dice que aproveche la relación de amistad cercana que tiene su hija con una amiga para que le comparta la fe. ¿Cuál es la respuesta de la amiga cuando la mamá le dice eso? Es bueno que aproveches esta oportunidad que tienes amistad cercana para que le hables de la fe en Cristo. La respuesta de la joven a su mamá fue que su amiga le ha dicho que ella se siente bien siendo hindú y que no estaría bien de su parte decirle lo contrario. O sea, decirle que está mal que practique la religión hindú. Y la muchacha le dice a la mamá, porque ¿quién puede decir que ser hindú es malo? ¿Quién puede decir que ser hindú es malo? Yo creo que no tengo derecho de decirle que está equivocada. Esa es la historia de esta joven cristiana que le responde así a su mamá. Mi amiga está bien siendo hindú, eso la llena, eso funciona para ella y bueno, ¿quién soy yo para decirle que ella está equivocada? Vuelve el autor del libro que estamos estudiando, La última generación de cristianos, por Josh McDowell, vuelve a citar estadísticas. Y en esta parte él dice que el 66% de jóvenes cristianos en Estados Unidos no saben si una religión es falsa o verdadera. ¿Qué les parece, hermanos, este alto porcentaje de jóvenes cristianos que no saben si una religión es falsa o verdadera? La razón es que han sido influenciados para creer que el cristianismo no puede ser verdadero de manera exclusiva. Yo no sé si ustedes están entendiendo esta afirmación que hace el autor. Estos jóvenes cristianos en Estados Unidos dicen que no están seguros cuál religión es verdadera o falsa y han aprendido la idea de que el cristianismo no es la única respuesta espiritual para el mundo. Eso es lo que están creyendo los jóvenes cristianos en Estados Unidos, que el cristianismo no es la única respuesta espiritual para el mundo, que hay muchas. ¿Qué opinan ustedes sobre eso, hermanos? Bueno, yo
quería opinar por lo menos con ese último enunciado, que de haber respuestas espirituales, pienso yo que la gente se ha creado otras respuestas espirituales, no necesariamente, eh, ¿cómo decirle? Acertadas, pero se las han inventado para tratar de explicarse las cosas y darle significado a las cosas fuera de Dios. Y se lo creen, ¿no? Como, y lo practican. eh, pero de nuevo, de que sea acertada y de que sea verídica y que sea real, eh, ya eso está lejos de serlo. Pero de existir como tal, siento que sí se la han inventado y bueno, se las creen para no de pronto escuchar la palabra del Señor o para tomar otro rumbo distinto. Eh, en ese sentido sí, pero de vuelta, a que sea verdadero o no, ya ahí eso es Sí, el otro tema aparte. gracias. Esta lección, apreciados hermanos, es muy importante. A medida que yo analizaba la lección y preparaba este material que he puesto en sus manos como una especie de guía de la lección 2 del capítulo 2 del libro que estamos estudiando, La última generación de cristianos, es muy importante. Yo ruego que traten de concentrarse, de enfocarse, de no perder la concentración, porque es muy, muy importante lo que estamos hablando en esta noche. Entonces, pregunta de una encuesta a jóvenes cristianos en Estados Unidos. El autor comparte esta encuesta y el resultado. ¿Puede una persona que no comparte tus creencias cristianas obtener la salvación? Es una pregunta que se hizo a un total de mil y algo de jóvenes cristianos en Estados Unidos. ¿Puede una persona que no comparte tus creencias obtener la salvación? El 68% de esos jóvenes cristianos respondió que sí. Sí, aunque no comparta mi fe cristiana, puede ser salva la persona. Eso es lo que respondieron. 68% en los Estados Unidos. Otra vez estamos citando y mencionando esto porque es importante que nos ubiquemos de que el autor escribe a la sociedad norteamericana, al mundo cristiano de los Estados Unidos, ese libro. Y en la lección pasada, el domingo pasado, estuvimos analizando qué comparación hay con la mentalidad en el mundo cristiano panameño. Estos datos, estas estadísticas que el autor Josh McDowell comparte en su libro La última generación de cristianos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí con la mentalidad de los jóvenes cristianos en Estados Unidos, donde dicen que un 68% dice, bueno, aunque no sean cristianas, las personas pueden ser salvas? Cuando yo leí esta pregunta de esta encuesta, lo primero que yo me puse a pensar, bueno, ¿qué entienden los jóvenes cristianos de Estados Unidos por salvación? ¿Qué significa ser salvos? ¿Cómo puede uno ser salvo? ¿Salvo de qué? ¿Y por qué tengo que ser salvo? O sea, todo lo que encierra el concepto bíblico del Nuevo Testamento sobre la palabra salvación. Es una palabra que empleamos mucho en la iglesia. Solo en Cristo hay salvación, decimos. Ahora, ¿qué comprenden, qué entienden los jóvenes cristianos sobre salvación? Porque si se aplica para personas del mundo, por ejemplo, un hindú que cree en la reencarnación, ¿qué es la salvación para el hindú? Para un musulmán, ¿qué es la salvación para un musulmán que no acepta
a Jesucristo como Señor y Salvador, sino que tiene a Mahoma como su profeta. ¿Qué es salvación? Entonces, la pregunta que yo me hago es, si un 68% de jóvenes cristianos en Estados Unidos dice que cualquiera, aunque no sea cristiano, puede obtener salvación, entonces no están entendiendo lo que es salvación. La respuesta que dan este 68% de que sí pueden ser salvas las personas, aunque no tengan mi fe en Cristo, es porque, dicen ellos, sería intolerante decir que una persona tiene la razón y cualquiera que no crea como esa persona está equivocada. En otras palabras, es intolerante decir que yo como cristiano solo hay salvación en Cristo Jesús y que Dios tiene un plan para el mundo entero y que es por medio de Jesucristo que da salvación al mundo entero. Aparte de Cristo no hay salvación. Para ellos decir yo eso es una declaración de intolerancia. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Yo creo que es por el miedo que tienen jóvenes de Estados Unidos a eso mismo, a la intolerancia, lo cual no es apropiado ni cristiano, yo diría, pero tampoco podemos decir la pregunta esa que se hizo un redundante sí, porque como explicó, hay un contexto. No todos creen en la salvación como nosotros la creemos, por ende, ¿cómo pueden ser todos otros salvos? Es una pregunta que se debe ver el contexto, pero yo creo que como nadie aquí puede decir cómo va a ser la salvación ni cómo funciona la gracia de Dios, y por gracia es que somos salvos, personas yo creo que creen de verdad en Jesús y siguen a pesar de que no vayan a la iglesia o sean cristianos, pueden que sean salvos por gracia de Dios, pero tampoco podemos decir que otros o que todos también lo serán, porque eso no es en lo que creemos. Ok, muy bien. Entonces, como en las notas que les he compartido, no me limito a transcribir lo que el autor dice, sino que yo proceso y analizo y yo expreso algunas ideas que me parecen apropiadas mencionar. Y aquí en las notas yo introduzco esto. Relativismo. El relativismo es una corriente de pensamiento del mundo, de la cultura moderna, donde justamente va ligado a esta idea de que no puedo decir o afirmar que el cristianismo es la única respuesta de Dios para el mundo, porque esa afirmación es intolerante. Relativismo es una idea cultural que indica que no hay nada absoluto. Ese es el concepto mundano. No existe la verdad absoluta. Eso es lo que piensa el mundo. Y en la cultura norteamericana se ha introducido en la mente de la juventud cristiana, la nueva generación, estas ideas mundanas. No hay verdad absoluta. Nosotros decimos sí, la verdad está en la Biblia, es la única verdad. Entonces, relativismo se expresa de esta manera en términos prácticos. Óigase bien, y usted habrá escuchado esta afirmación en el lenguaje cotidiano. Si eres feliz con eso y no haces daño a nadie, eso está bien. ¿La han escuchado? Yo sé que ustedes han escuchado esa frase. Si eres feliz con eso y no haces daño a alguien, entonces está bien, hazlo. Un pensamiento individualista, un pensamiento relativo, no existe verdad absoluta. Yo no te puedo condenar porque si eso a ti te hace feliz, eso está bien. Entonces, no soy quien para condenarte porque haces tal cosa.
Los jóvenes han desechado la verdad absoluta. Todo es relativo para ellos hoy en día. El cristianismo, comparto este otro concepto mío, una aportación mía para enriquecer lo que el autor está expresando sobre perspectivas distorsionadas acerca del cristianismo, está afectando la mentalidad del joven norteamericano, del joven cristiano. Yo comparto esto. El cristianismo no consiste solo en adoptar, o sea, aprender un sistema de creencias, conceptos o ideas, sino en imitar la vida de Cristo. Para nosotros los cristianos, ser cristiano no significa aprenderme ideas o practicar cosas. Ser cristiano significa modelar mi carácter, mi forma de ser, de acuerdo a cómo es y fue Jesús, mi maestro. Si el cristianismo, y aquí retomo conceptos tomados del capítulo 2 del libro, y si ustedes me siguen, por favor, en las notas, si el cristianismo fuese solo creer en ideas, entonces habría razón para debatir si esas ideas religiosas son mejores que las de otras religiones. Pero el cristianismo no se basa en creencias o prácticas, sino en mantener una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Cristo no vino a la tierra a enseñar cristianismo. Jóvenes y adultos, por favor, grábense esto, porque esto es verdad. Cristo no vino a la tierra a enseñar cristianismo. Eso es lo que hace al cristianismo singular, es decir, única. Nuestra fe es única. Nuestra fe no es una fe cultural. Nuestra fe no es una fe basada en vestimenta, en comidas, en prácticas, en ritualismos. Nuestra fe no es eso, hermanos. Nuestra fe no se basa en que yo recite una serie de cantos, una serie de oraciones que se han transmitido por generación a generación. Esa no es la fe cristiana. La fe cristiana no es aprenderme de memoria oraciones o comer ciertas comidas. Cristianismo es tener una relación personal con el Dios creador y personal. La mayoría de las religiones se basan en creencias o en prácticas. En el cristianismo, de nada sirve que sepamos mucho sobre Cristo o que hagamos cosas buenas si no tenemos una relación personal con Dios por medio de Cristo. Preguntas o comentarios hasta aquí. Jesús hizo afirmaciones de sí mismo. Por ejemplo, yo quiero que ustedes me ayuden. Hagamos esta clase interactiva. ¿Qué afirmaciones hizo Jesús de sí mismo? Óigase bien, afirmaciones de él, de su persona. Por ejemplo, Yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Noten esta afirmación. Yo soy el camino. Óigase bien. Jesús no dice yo soy un camino. Él dice yo soy
el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué les parece? ¿Qué otra afirmación hizo Jesús de sí mismo? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vid. Alejados de mí, nada podéis hacer. ¿Se dan cuenta? Vínculo, relación. El que come de mi carne y bebe de mi agua tendrá vida para siempre. Sí, Porque, exacto. Él le dijo a la samaritana, yo soy el agua de vida. sí, Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Entonces, la afirmación es, Jesucristo no vino a enseñarnos ritualismos o ideas. Él vino a darnos vida. El cristianismo no tiene que ver con Cristo viniendo al mundo a enseñarles a personas malas a vivir mejor. Óigase bien. Él no vino a enseñarnos a personas malas a vivir mejor. El cristianismo tiene que ver con Cristo viniendo al mundo a resucitar a los muertos a una nueva vida a través de una relación con él. Hechos 26:18. Leamos, por favor, ese pasaje bíblico. Hechos 26:18. Pablo está compartiendo su testimonio, el testimonio de conversión y el llamado y el ministerio que recibió de parte de Jesucristo. A ver, Daniel, léenos. Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? 26:18. 18, ya. 26:18. Dice, para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el poder de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Miren, ese pasaje bíblico es muy importante, muy importante relacionado a esto que estamos analizando aquí, conceptos distorsionados acerca del cristianismo. Allí en este versículo habla de la misión que Pablo recibió de parte de Jesucristo, de anunciar el evangelio para que la gente salga de la luz, de las tinieblas a la luz, para que la gente tenga vida en Cristo. ¿Cómo podemos ser santificados y aceptables ante Dios? Es una pregunta que el autor comparte allí, porque él dice que los jóvenes cristianos en los Estados Unidos no entienden desde la perspectiva bíblica qué es la santificación y cómo puede uno ser aceptable ante Dios. La mayoría de los jóvenes en Estados Unidos dicen que pueden ser aceptables ante Dios haciendo suficientes cosas buenas para otros durante su vida. Es decir, el concepto de ellos, de estos jóvenes cristianos en Estados Unidos, sobre cristianismo, se enfoca en ayudar a los necesitados. Una de las cosas, hermanos, que yo noté desde hace varios años atrás, que los misioneros cristianos norteamericanos, cuando van al mundo a evangelizar, ¿saben ustedes que ellos no se enfocan en predicar el evangelio, sino en ayudar a la gente en sus necesidades materiales? Por ejemplo, les gusta mucho ir a los pueblos que tienen
necesidades, por ejemplo, no hay agua, les ayudan y sacan mucho dinero perforando pozos, haciendo pozos para darles agua. Eso está bien. Pero la evangelización de ellos se limita solo a hacer buenas obras, obras sociales. Pero no son personas, estos misioneros no están confrontando a la gente con su pecado y con su necesidad de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Ese tipo de evangelización donde se habla de Dios, del evangelio, de Jesucristo, del pecado que nos separa de Dios y del arrepentimiento, de la obra de Cristo, nada de eso se toca. Está bien que uno vaya a dar ayuda a la gente, pero es necesario hablar directamente, presentar el evangelio de Cristo. Por eso, muchos de estos, yo quiero decirles, hermanos, cuando nosotros recibimos grupos de jóvenes que vienen de Estados Unidos, quiero que ustedes entiendan que ellos vienen porque tienen hambre para aprender la vida espiritual. Ellos vienen para hacer obra social, pero ellos necesitan recibir una inyección de fe, de consagración, de amor a Cristo y de la predicación del evangelio. Es algo que no están haciendo allá. Cuando no ponemos a Cristo como enfoque central de nuestra fe, el cristianismo viene a ser una religión de ideas y de buenas obras semejantes a las demás religiones. En la hoja guía que les he compartido de notas, he resaltado esta afirmación, hermanos. Para mí, este es el corazón, el núcleo de la lección de hoy. Cuando no ponemos a Cristo como enfoque central de nuestra fe, el cristianismo viene a ser una religión de ideas y de buenas obras semejantes a las demás religiones. Por ejemplo, la joven de la historia inicial que tiene una amiga hindú y que su amiga hindú le dice que se siente bien siendo hindú, esta joven cristiana dice que quién es ella para decirle que el hinduismo es una religión falsa. ¿Quién es ella? Eso sería una actitud intolerante. Además, le dice la joven en la historia a su madre, ¿quién puede decir que el hinduismo es falso? Cuando uno se pone a comparar el cristianismo solo con las ideas o los principios de la vida en relación con las otras religiones, vamos a quedar mal parados. Por ejemplo, si yo les digo Mateo 7:12, ¿alguien se acuerda qué dice Mateo 7:12? Es un pasaje muy importante. Menciona un principio conocido como la regla de oro. ¿Se acuerdan? Así que todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, esto mismo haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ese mandato de Cristo es conocido como la regla de oro. Si yo me pongo a analizar y a comparar ese principio de Cristo con ideas filosóficas de los orientales, pues los chinos me van a hablar que ellos tienen 10,000 principios, 10,000 conceptos filosóficos para la vida. Y me van a decir, mira, Confucio dijo algo semejante. Cuando empezamos a comparar ideas, frases, pensamientos de nuestra fe con otras religiones, estamos cometiendo un gravísimo error.
porque nuestra vida, nuestra fe cristiana nos trata sobre ideas y principios, sobre reglas o mandamientos. Nuestra vida, nuestra fe trata de la relación mía con Dios. Mi relación con Dios por causa del pecado está cortada, porque Dios es un ser personal y es un Dios santísimo. Yo no puedo tener comunión con Dios. Dios quiere que yo tenga comunión con Él, pero mi pecado hace separación. Y el pecado es no cumplir con lo que Dios estableció, el propósito por el cual me creó. Yo me he rebelado contra Dios y yo soy pecador. Cristo, el Hijo de Dios, vino para morir por mí, para que yo tenga vida y relación, restaure mi relación con Dios. Ninguna religión enseña esto, hermanos. Ninguna. Ni los musulmanes, ni los hindúes, ninguna religión enseña esto. Entonces, además, eso lleva a los jóvenes a desechar verdades bíblicas, tales como la existencia de Satanás, la realidad del Espíritu Santo, la gravedad del pecado, la necesidad del arrepentimiento y la necesidad de la presencia de Cristo en nosotros. Cuando los jóvenes caen en la falsa creencia de que el cristianismo es una serie de ideas y de prácticas, van descendiendo en errores y errores, al punto que llegan a negar la realidad de Satanás. Satanás no existe, no es un ser real. No llegan a ver la gravedad del pecado. No llegan a ver la necesidad de la obra redentora de Cristo. Y así sucesivamente, hermanos. Los efectos de la distorsión. La mayoría está intentando ganarse el cielo, porque eso he notado en los cristianos en Estados Unidos. Para ellos, la fe cristiana consiste en hacer buenas obras, ayudar al prójimo. Y eso está bien, pero está mal cuando yo pongo las buenas obras como el medio de mi salvación, porque nadie va a ser salvo por buenas obras. Los efectos de esta distorsión de lo que es el cristianismo también lleva a los jóvenes a creer que si hacen las cosas bien, serán transformados. Es decir, ellos mismos a puro esfuerzo personal pueden cambiar sus vidas. Es un error. Es un error. Sin embargo, la transformación es una experiencia sobrenatural que resulta cuando Dios, nuestro Redentor, responde a nuestro clamor en fe. Y yo pasé en la hoja que les di una oración que escribió el autor que me parece muy, muy interesante. Y voy a dejar que Dani lea la oración, por favor. Dice: quiero conocerte, Dios, pero estoy completamente perdido en el pecado y necesito tu perdón. Pongo mi confianza en la muerte propiciatoria de tu Hijo, quien fue clavado por mis pecados en una cruz. Perdóname, transfórmame desde adentro hacia afuera, de ser una persona muerta en el pecado a una persona viva en una relación íntima contigo. Me parece que esto que él expresa, el autor, donde él escribe esta oración, es bíblica. Él la escribe porque él dice que este pensamiento que él expresa en oración es
lo que necesitan los jóvenes en Estados Unidos decir, creer y expresar, porque esto es lo que ellos están careciendo, la sociedad norteamericana. Recuerden, el libro que estamos analizando en estas clases de varones es La última generación de cristianos. El autor, Josh McDowell, piensa que con este tipo de ideas que tienen los jóvenes cristianos en Estados Unidos, probablemente esta sea la última generación de cristianos en los Estados Unidos. Yo tengo preguntas de repaso para compartir con ustedes entonces, y yo quiero que ustedes abran su micrófono y compartan sus respuestas. La primera pregunta. ¿Están listos? Primera pregunta. ¿Qué concepto distorsionado sobre el cristianismo presenta este capítulo en la manera de pensar de los jóvenes cristianos de Estados Unidos? Y que la fe cristiana el cristianismo no debe, para ellos, lo distorsiona que no es la única verdad, no puede ser la única verdad. Tienen esa distorsión. Entonces, en eso se basa la respuesta a la pregunta, pues que creen que el cristianismo no puede ser la única verdad. Entonces, a mi forma de ver, combinan aspectos de cada religión a su conveniencia, creo yo. Así es. Y entonces, agregando lo que el autor explica, el concepto distorsionado, ellos dicen que el cristianismo no puede ser la única vía espiritual para el mundo, porque ellos han rebajado el cristianismo a ideas y a prácticas. Y ese no es el verdadero cristianismo. ¿Sí comprenden, hermanos? Sí, cómo no. Uh-huh. Se ve claramente los errores que ellos están abarcando en su vida, que no lo deja que lo que es la palabra, la verdadera palabra de nuestro Padre Celestial entre en su corazón. Porque si la palabra, ellos dejaran que la palabra entre en su corazón, ellos tuvieran ideas claras para mantenerse más en la cosa de Dios. Así es. Ahora, yo les pregunto, trayendo al plano nacional, al contexto nuestro, ¿ustedes creen que esta idea distorsionada de cristianismo se está calando en nuestro medio? ¿En Panamá? Sí, ¿Ustedes creen? sí, hermano, está pasando y se está viendo mucho porque vemos que hay muchos jóvenes actualmente lo que lo hace apartarse de la cosa de Dios es lo que ellos ven en la televisión, de la mentalidad de otros, que ellos copian, no copian lo que es la verdad, el fundamento sólido de nuestro Padre Celestial. Ellos buscan todas otras ideas. Si hay una actividad de un artista, ellos prácticamente ellos se acogen a que los artistas lo van a llenar y que los artistas son sus ídolos, cuando el ídolo que uno tiene que buscar es en Cristo Jesús. Ok, muy bien. También influenciados por los llamados influencers en redes sociales. Y sí, hermano, sí aplica también para localmente en Panamá, sí. Y de gran manera con las redes sociales, principalmente. Pero yo creo que, como hemos visto en la clase anterior, gracias a Dios, no estamos a ese nivel, porque en Estados Unidos son mucho más liberales que aquí. Aunque aquí jóvenes tienen ideas, los padres pueden corregir, gracias a padres cristianos que saben, pues. Pero sí está poco a poco acercándose
aunque no estamos a ese punto. Muy bien. Segunda pregunta que deseo que discutamos. ¿Qué hace singular al cristianismo en comparación con otras religiones? Que no nos basamos en creencias solamente, sino en imitar a Jesús y nuestra relación con Jesús y con Dios. Ujú. Y nos llamamos con los propósitos que Dios ha dispuesto para que todos vengan al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Así es. Entonces, para nosotros Jesucristo no es simplemente un gran maestro. Sí lo es, pero para nosotros es nuestro Salvador. Amén. Dios es el juez y nosotros hemos tomado decisiones que nos han alejado de Dios. Sin embargo, Dios nos ha traído, restaurado nuestra relación con Él a aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, nuestra fe no es una fe en ideas, en enseñanzas. Por eso estaba diciendo la otra vez en el programa que tengo los lunes, el lunes pasado, que esa frase de que por la verdad murió Cristo es una frase antibíblica y es completamente errada porque Cristo no murió por ideas. ¿Se dan cuenta? Cristo no murió por ideas. Cristo no es un mártir. Cristo no es un mártir. Un mártir es aquel que muere por ideas, por una revolución material. Cristo muere como nuestro sustituto. Recibe en él el castigo de Dios por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte y Cristo muere por nosotros en nuestro lugar. Y es el medio que Dios nos ofrece para restaurarnos, darnos vida, porque el hombre por causa del pecado está muerto. Todo hombre o mujer de Asia, de África, de Europa, de América, del mundo entero. Todo el mundo está muerto en delitos y pecados. Y la prueba de ello es que en cualquier parte que vayamos existen cementerios. La muerte física, dice la Biblia, es resultado del pecado original. Nosotros, nuestra fe no es una fe de ideas, de prácticas. Es una fe en una relación con Dios. Relación con Dios. De eso se trata nuestra fe. Ahora, Juan 17:3. Juan 17:3. Lean conmigo, por favor, ese texto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Y qué más dice el texto? El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Noten eso. La fe nuestra es relación con Dios por medio de Jesucristo. La fe nuestra, el cristianismo, no es aprendernos de memoria y recitar una serie de oraciones o de lavarnos las manos cuantas veces siguiendo un ritualismo y un orden, o lavarnos los pies y rezar a la 1, a las 3 o a las 6. No, nuestra religión no consiste en eso. Nuestra religión no consiste en tener un mes en el año donde no vamos a comer durante el día, sino que al anochecer es que comemos. Nuestra fe no consiste en vestirnos con una ropa de un color X o que nuestras mujeres se pongan una ropa X. Nuestra religión no es de eso, no es cultural.
es una fe espiritual, es una relación con Dios. ¿Se dan cuenta? Ese es el cristianismo. Y limitar el cristianismo a solo ir el domingo a reunirme con la iglesia y después la Biblia la cierro y mi vida nada tiene que ver con mi fe. Estamos limitando y rebajando el cristianismo a prácticas, a ritualismo. Y en ese sentido, ese tipo de cristianismo no tiene ninguna diferencia con el hinduismo o los musulmanes. Nada, es igual. Y no nos asombremos entonces que si se sigue esa práctica de cristianismo, se va a morir el cristianismo. El cristianismo no consiste en eso. Tercera pregunta, ¿dónde está entonces la falencia espiritual de los jóvenes cristianos de Estados Unidos? ¿En qué están fallando? Yo creo que están fallando en no enfrentar las situaciones como son, sino están intentando de todas formas evitar conflictos en enfrentamientos con otras fees, con otras religiones. Y están tanto intentando que están al punto de aceptar libremente cualquier fe y decir que ellos también pueden ser salvos. Y están intentando evitar una situación inevitable. En la parte de que los puntos comenzamos, que ellos están prácticamente desechando la verdad absoluta, que es la palabra, la verdad verdadera, que es la palabra de Dios, que la han desechado. Ok. Gracias. Y me gustaría seguir escuchando porque creo que en esta pregunta, tercera pregunta, hay algo más que podríamos agregar. ¿Dónde está la falencia espiritual, la falla espiritual de los jóvenes cristianos en Estados Unidos? Se menciona, Yo digo que no hay que imitar los al maestro. padres. Ok. Perdón, Wilmer. Bueno, y la pregunta es enfocada en la falencia de los jóvenes, pero bueno, Sí. yo pienso, lo que voy a decir, pues no es de los jóvenes, pues, pero los padres también, los padres de esos jóvenes, no sé, se ha ido perdiendo esa responsabilidad de inculcarle adecuadamente la fe. Ok. Sí, También, hermanos, miren. ¿Alguien iba a decir algo más? Sí, también ellos creen, así como se hace la pregunta, que ellos creen que lo que ellos están haciendo está correcto, cuando están equivocados. Ok, si seguimos la hilación de lo que vino desarrollando el autor y hemos compartido el pensamiento de este autor sobre las distorsiones acerca del cristianismo, donde se ha disminuido y ha rebajado el cristianismo a ideas o prácticas. Entonces la falencia consiste precisamente en que Cristo Jesús no es el Señor de sus vidas, en que no están experimentando esa relación, esa comunión con Dios, el Padre Celestial. No es Dios el que está trabajando en sus vidas, son ellos los que están siguiendo sus propios criterios sobre cómo hacerse mejores personas, cómo ser mejores, cómo mejorar su vida, cuando nosotros no podemos por nosotros mismos, sino que es obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios cambiándonos y transformándonos a través de la relación mía con Dios. Este vínculo espiritual, personal, experimentar a Cristo en nosotros, Cristo viviendo y transformándonos, Cristo haciendo la obra en mi vida de cambiarme,
de hacerme una mejor persona para Dios. Creo que la falencia está justamente en que no tienen experiencia personal con Cristo. Miren, hace muchos años, cuando yo empezaba mi ministerio, un joven que asistía regularmente a nuestras reuniones, era miembro de la iglesia, se ausentó y dejó de asistir y desapareció del radar espiritual. Una vez lo encontré en una parada de bus y le comencé a hablar. Le comencé a preguntar qué había ocurrido. Entonces él me dijo que estaba yendo a otra iglesia porque en la iglesia de Cristo no había experimentado lo que ahora sí está experimentando. Conociéndolo bien, porque yo lo conocía, mi respuesta a él fue: mira, tú no eras un fiel cristiano, tú eras un mundano. Tú llegabas a la iglesia, pero no vivías como cristiano. ¿Cómo vas a decir que ahora sí y que en la iglesia de Cristo tú no encontraste? Es que simplemente tú no tenías relación con Dios. La clave de nuestra vida cristiana es justamente tener esa experiencia con Dios, Dios cambiándonos, Dios transformándonos, nuestra relación con Él.